La pequeña Daniela nunca esperó que su buena acción de darle su sándwich a un pobre vagabundo resultaría en que 2 policías aparecieran en su puerta. Lo siento, oficiales, pero esto debe ser un malentendido. Carlos, el padre de Daniela, le dijo a la policía que tenía que haber algún tipo de error. Su pequeña tenía solo 8 años. ¿Por qué diablos la estaría buscando la policía? Sin embargo, los agentes insistieron y Carlos supo que no podía negar las órdenes de un oficial de policía. Con un profundo suspiro, los dejó entrar y llamó a Daniela y le pidió que bajara un momento. La niña acababa de llegar del colegio, estaba en su habitación haciendo los deberes e inmediatamente bajó a reunirse con su padre. El hombre se volvió hacia los oficiales y con los brazos cruzados les preguntó de qué se trataba, siendo su padre tenía que saberlo. Los agentes le dieron una respuesta vaga y le dijeron: «Cuanto menos te digamos, mejor». A Carlos no le gustó esta respuesta y estaba a punto de exigir más información cuando de repente una voz suave vino desde las escaleras. «¿Sí, papi?», preguntó Daniela, mirando a los oficiales con los ojos muy abiertos y asustados. «Hola, cariño. ¿Puedes bajar aquí, por favor? Estos hombres se irán pronto, pero primero solo quieren hacerte algunas preguntas». Asintió y se acercó a su padre, sabiendo que la protegería pasara lo que pasara. Uno de los oficiales se arrodilló frente a ella y se presentó como el oficial Mendoza. «Hola, Daniela. Gracias por hablar conmigo», empezó el oficial. Luego le hizo algunas preguntas a la niña sobre su ruta hacia y desde la escuela. Parecía saber exactamente por dónde caminaba y de alguna manera también sabía que el día anterior le había dado el almuerzo a un vagabundo. Carlos se sorprendió al escuchar esto. No tenía idea de que ella había hecho eso, pero hizo todo lo posible para no mostrar su sorpresa a los oficiales. Después de que el agente Mendoza le preguntó a Daniela todo lo que quería saber, les agradeció a ella y a Carlos y se fue en su patrulla. Carlos los vio irse mientras Daniela regresaba a su habitación y notó que los oficiales no parecían muy felices. No sabía lo que estaba pasando, pero no tenía un buen presentimiento al respecto. Carlos cerró la puerta y fue a la habitación de su hija, decidido a saber más sobre por qué querían hablar con ella. «Daniela, escuché al oficial mencionar algo acerca de que le diste tu almuerzo a un hombre que vive en la calle. ¿Puedes decirme algo más sobre eso?», le preguntó suavemente, sin querer asustarla o hacerla sentir incómoda. «Tenía hambre, papá», dijo, y Carlos no pudo evitar sonreír. Sabía que Daniela era una niña muy dulce y que siempre veía lo mejor en las personas. Sin embargo, le advirtió que no hablara con personas al azar en la calle y le pidió que tuviera cuidado, y ella prometió que lo haría. De manera bastante ingenua, Carlos pensó que ese era el final de la historia. En realidad fue solo el comienzo. Cuando su esposa, Adriana, llegó a casa del trabajo ese día, Carlos le contó lo que había sucedido. Al principio estaba muy preocupada, pero él le aseguró que todo estaba bien y le dijo exactamente qué preguntas le habían hecho los agentes a su hija. Finalmente, Adriana se calmó, pero decidió actuar de todos modos. Al día siguiente, la mujer decidió acompañar a Daniela a la escuela. Quería ver a ese vagabundo y asegurarse de que la niña no se metiera en situaciones peligrosas. No sabía que al hacer esto, en realidad, era ella quien los ponía en una situación peligrosa, pero pronto lo descubriría todo. Adriana se levantó temprano esa mañana, llena de energía y con una sensación de propósito. En la cocina, batió la masa y volteó panqueques, llenando la habitación con el aroma de un reconfortante desayuno. Le sirvió jugo de naranja a Daniela y puso la mesa con una sonrisa. Esta sencilla rutina matutina la ayudó a calmar sus nervios por el camino a la escuela, a pesar de que su mente estaba pensando en lo que podría pasar a continuación. Mientras se sentaban a comer, Adriana intentó mantener la conversación ligera. «Entonces, Daniela, ¿cómo es el hombre al que le diste el almuerzo?», preguntó, untando mantequilla sobre su panqueque. Observó la expresión de Daniela, esperando saber más sobre el extraño sin alarmarla. La niña, absorta en su desayuno, parecía ajena a la preocupación subyacente de su madre. «¿Notaste algo diferente en él?», Adriana continuó sondeando suavemente.
Quería entender si había algo fuera de lo común en este vagabundo que pudiera indicar por qué la policía estaba interesada. Daniela pensó por un momento. Su tenedor se detuvo en el aire. En realidad no, dijo finalmente. Parecía realmente hambriento y triste. Después del desayuno, madre y hija partieron hacia la escuela. El sol brillaba y proyectaba largas sombras sobre la acera mientras caminaban. Adriana mantuvo la conversación y preguntó sobre los próximos proyectos escolares de Daniela y sus amigos. Sabía la importancia de que estas caminatas ahora fueran más que una simple rutina matutina, sino una oportunidad para garantizar la seguridad y comodidad de su hija. Mientras se acercaban a la escuela, Daniela miró a su madre. «Le di mi sándwich porque él lo necesitaba más que yo», dijo con un tono serio en su joven voz. Adriana asintió, apreciando la amabilidad de su hija, pero también sintiendo una punzada de preocupación. Abrazó a Daniela, agradecida por la comunicación abierta entre ellas, mientras seguían caminando. Mientras se acercaban al lugar habitual donde se sentaba el vagabundo, Daniela se lo señaló a Adriana. «Él no está allí hoy, mamá», comentó, con el ceño ligeramente fruncido por la confusión. Era inusual que estuviera ausente, ya que Daniela lo había visto allí casi todos los días. Adriana asintió y notó el espacio vacío en la acera, pero guardó sus preocupaciones para sí misma. La sorpresa inicial de la niña se desvaneció a medida que se acercaban a la escuela y su atención se dirigió rápidamente a un cartel sobre la próxima feria de ciencias. «Mira, mamá, comenzaremos nuestros proyectos la próxima semana», exclamó, señalando con entusiasmo. El vagabundo desapareció momentáneamente de sus pensamientos mientras charlaba sobre sus ideas para el proyecto, sin que su energía se hubiera visto mermada por su preocupación anterior. Llegaron a la escuela y Adriana le dio a Daniela un fuerte abrazo y un beso en la frente. «Que tengas un gran día, cariño», dijo, sonriendo cálidamente. Se demoró un momento, observando a su hija subir corriendo las escaleras y desaparecer en el bullicioso edificio de la escuela. Adriana sintió una mezcla de orgullo y preocupación persistente mientras ella se despedía con la mano, pensando en la seguridad de su hija como algo primordial. Una vez que Daniela estuvo a salvo dentro, Adriana volvió sobre sus pasos hasta el lugar donde solía estar el vagabundo. Su curiosidad se encendió y se preguntó por su ausencia, esperando que no le hubiera ocurrido nada malo. La zona estaba tranquila. El habitual bullicio matinal de la ciudad resonaba en el espacio vacío. Hizo una pausa, observando los alrededores antes de avanzar hacia donde Daniela lo había visto por última vez y encontró una tienda escondida detrás de unos arbustos. Estaba sorprendentemente bien escondido. Se acercó con cautela y saludó tímidamente, pero no recibió respuesta. La tienda se agitaba suavemente con la brisa de la mañana, vacía y aparentemente abandonada. No había pertenencias personales ni signos de actividad reciente. Parecía como si nadie hubiera estado allí durante días. Adriana aceleró el paso. Su corazón latía un poco más rápido cuando sintió unos ojos sobre ella. Miró hacia atrás por encima del hombro y escudriñó la calle. La multitud habitual de la mañana siguió con sus rutinas, pero nadie parecía estar fuera de lugar. Aún así, la sensación de ser observada la inquietaba, lo que la hizo apresurarse aún más mientras se dirigía hacia la seguridad de su hogar. Miró nerviosamente a su alrededor, comprobando cada rostro y sombra, pero no vio nada extraño. A pesar de esto, la sensación de inquietud se aferró a ella como una niebla fría. Intentó convencerse de que todo estaba en su cabeza, de que no había nada de qué preocuparse, pero el sentimiento persistía. La mujer siguió avanzando con pasos rápidos y decididos, ansiosa por dejar atrás esa calle. Mientras caminaba, le pareció ver una sombra moviéndose detrás de ella, un vistazo fugaz en el rabillo del ojo. Se dio la vuelta con el corazón acelerado, pero no había nada. «Es solo tu imaginación», murmuró para sí misma, tratando de quitarse de encima la paranoia que se apoderó de ella. Respiró hondo y siguió avanzando por la calle vacía, sintiéndose de repente demasiado vasta. Finalmente, Adriana llegó a su casa,
Su alivio era palpable cuando cerró la puerta detrás de ella. Las paredes familiares de su hogar le trajeron una sensación de seguridad que la invadió. Se apoyó contra la puerta por un momento, dejando que el miedo desapareciera mientras la seguridad de su entorno la envolvía. Era bueno estar en casa, lejos de los sentimientos inquietantes de la mañana. Una vez sentada en su escritorio, encendió su computadora y comenzó a revisar una pila de correos electrónicos que necesitaban su atención. Conectó sus auriculares, lista para un día lleno de reuniones virtuales. La inquietante experiencia de la mañana se desvaneció mientras se sumergía en el ritmo de su trabajo, y la ansiedad anterior fue reemplazada lentamente por las exigencias y los plazos del día. Adriana estaba profundamente absorta en su trabajo, su pantalla llena de gráficos y correos electrónicos. Los inquietantes acontecimientos de la mañana se habían ido al fondo de su mente mientras afrontaba sus responsabilidades. Escribió rápidamente, respondiendo un correo electrónico tras otro, con gran concentración. El rítmico golpeteo del teclado bajo sus dedos ahogó el silencio habitual de la oficina de su casa en medio de una reunión virtual. Un fuerte golpe en la puerta resonó por toda la casa, sacando a Adriana de su concentración. Silenció su micrófono con un rápido clic y se quedó congelada por un momento, con el corazón acelerado. La repentina perturbación fue inesperada, interrumpió el flujo de su presentación y le devolvió la ansiedad de la mañana. Con cautela, la mujer se levantó de su escritorio y se acercó de puntillas a la ventana, mirando para identificar la fuente del ruido. Escaneó el patio delantero y la calle, entrecerrando los ojos mientras intentaba captar cualquier movimiento o figura que pudiera explicar el disturbio. Su mano se apoyó ligeramente en la cortina, dispuesta a descorrerla al menor indicio de peligro. Desde su posición ventajosa, no vio nada fuera de lo común. La calle estaba tranquila, la habitual calma suburbana. Observó un poco más. Su mirada recorrió el patio, buscando cualquier señal de que alguien había estado allí. A pesar de la normalidad, no podía librarse de una sensación de vigilancia y sus instintos estaban en alerta máxima. Momentos después, sus ojos captaron un movimiento rápido en el borde de su propiedad. Adriana entrecerró los ojos y se quedó sin aliento al reconocer la figura, el hombre sin hogar, que se alejaba corriendo de su jardín. Se movió rápidamente, casi como si se diera cuenta de que lo habían visto. El corazón de Adriana latió con fuerza. Era él, sin lugar a dudas, el hombre al que Daniela había estado ayudando. Tan pronto como la mujer vio al vagabundo, salió corriendo por la puerta, decidida a alcanzarlo. Al reconocerlo por las descripciones detalladas de su hija, se apresuró por el camino de entrada, con los ojos fijos en la figura que se movía rápidamente. El frío de la mañana la rozó mientras movía sus pasos rápidos y concentrados, tratando de cerrar la brecha entre ellos. A pesar de sus esfuerzos, el hombre era rápido, sus zancadas eran largas y veloces. Adriana lo siguió lo mejor que pudo, pero pronto dobló una esquina y desapareció de su vista. Jadeando, se detuvo en la esquina escaneando el área, pero él no estaba a la vista. Con un profundo suspiro, se dio cuenta de que la persecución había terminado por el momento. Frustrada pero no derrotada, regresó a casa, con la mente llena de pensamientos sobre qué hacer a continuación. Mientras regresaba, formuló un plan, decidida a llegar al fondo de aquellos extraños sucesos. Una vez dentro, se sentó a la mesa de la cocina, un lugar central para pensar y planificar. Con su resolución firme, a Adriana le quedó claro que necesitaba discutir la situación con su marido de inmediato. Sabía que él querría involucrarse, especialmente considerando que se trataba de la seguridad de su hija. Levantando su teléfono, marcó su número. Sus dedos tamborileaban ansiosamente sobre la mesa mientras esperaba que él respondiera. «Carlos, necesitas saber qué acaba de pasar», comenzó la mujer tan pronto como contestó. Rápidamente explicó cómo había visto al vagabundo fuera de su casa y cómo había huido cuando intentó acercarse a él. Su voz era urgente, transmitiendo la gravedad de la situación. Ella le contó cada detalle, asegurándose de que entendiera la gravedad del momento.
Después de discutir la situación, Adriana y Carlos acordaron que era mejor para él recoger a Daniela de la escuela ese día. La preocupación por su seguridad era primordial y no iban a correr riesgos. Carlos salió temprano del trabajo y condujo hasta la escuela con una mezcla de ansiedad y determinación. Sabía la importancia de mantener a su hija a salvo, especialmente teniendo en cuenta los inquietantes acontecimientos del día. De camino a casa, Carlos y Adriana hablaron por teléfono sobre otras precauciones y decidieron que Daniela no debería caminar sola hasta casa en el futuro previsible. «Necesitamos asegurarnos de que ella esté a salvo, siempre», afirmó Carlos con firmeza, y Adriana estuvo de acuerdo de todo corazón. No era momento de medias tintas. La seguridad de su hija era su principal prioridad. Cuando el hombre llegó a la escuela, Daniela lo saludó con una sonrisa alegre y desprevenida. Charló sobre su día, ajena a las crecientes preocupaciones de sus padres. Carlos escuchó, con el corazón apesadumbrado, sabiendo que tenía que mantenerla informada, pero queriendo preservar su inocencia por un poco más de tiempo. Él le devolvió la sonrisa, ocultando sus preocupaciones mientras conducían a casa. De regreso a casa, mientras se instalaban, Carlos le mencionó a Adriana que el hombre no había regresado a su lugar habitual. «Lo revisé de nuevo en el camino de regreso», dijo, mirando por la ventana hacia la calle. Esta ausencia añadió otra capa de preocupación para ellos. Era inusual e inquietante, lo que les hizo preguntarse sobre los motivos de su desaparición. Esa noche, la niña, al sentir la tensión de sus padres, expresó su preocupación. «Por favor, asegúrate de que no esté herido», suplicó, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Se preocupaba profundamente por el vagabundo y recordaba su amable sonrisa cuando le dio su almuerzo. Su súplica fue sincera, impulsada por una preocupación genuina por su bienestar, incluso en medio de la creciente ansiedad de sus padres. A pesar de las sinceras súplicas de Daniela, Carlos sintió una creciente urgencia de garantizar la seguridad de su familia. Decidió involucrar a la policía, creyendo que comprender mejor su interés en el vagabundo podría ayudar a proteger a todos. Marcó el número de la comisaría local y con voz firme pidió hablar con el oficial a cargo. Listo para intercambiar cualquier información necesaria, Carlos ofreció detalles sobre la presencia frecuente del hombre cerca de su casa y las interacciones de Daniela con él. Pidió a los agentes que explicaran sus repetidas consultas y su presencia, esperando cierta transparencia. La conversación fue bastante seria mientras escuchaba atentamente, preparado para saber por qué este hombre había atraído la atención de la policía en primer lugar. La razón detrás del interés de la policía sorprendió a Carlos, y su rostro se puso blanco mientras procesaba la información. Era mucho más serio y complejo de lo que había imaginado, dejándolo momentáneamente sin palabras. Tras la llamada telefónica, su mente divagó con las nuevas informaciones, consciente de que lo que estaba en juego era más importante de lo que había pensado en un principio. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el hombre supo que no podía quedarse quieto. La revelación de la policía cambió su comprensión y lo impulsó a actuar. Decidió buscar al hombre él mismo, creyendo que una intervención directa podría evitar mayores complicaciones. Su decisión fue rápida, impulsada por una nueva urgencia de resolver el drama que se estaba desarrollando. Sin perder un momento más, Carlos agarró su abrigo y sus llaves del gancho junto a la puerta. «Necesito encontrarlo antes de que sea demasiado tarde», le dijo a su esposa, con la voz tensa por la determinación. Miró su reloj, calculó las cada vez más escasas horas de luz y luego salió por la puerta. Impulsado por una mezcla de miedo y determinación de localizar al hombre lo más rápido posible, Carlos condujo por el vecindario, escaneando cada esquina y callejón en busca de cualquier señal de Fabio, el vagabundo. Amplió su búsqueda a zonas cercanas donde pensó que el hombre podría buscar refugio. Cada calle parecía más tranquila a medida que avanzaba la noche. Las sombras se alargaban y las posibilidades de encontrar a Fabio parecían disminuir. Su mirada era constante,
esperanzada pero ansiosa por un gran avance. A medida que la luz del día se desvanecía en la noche, la frustración de Carlos aumentaba. Había pasado por innumerables lugares, había rodeado parques y había echado un vistazo a zonas poco iluminadas, pero no había señales de Fabio. Cada hora que pasaba aumentaba su preocupación, mezclada con una sensación de urgencia. Consultó su reloj. Era la hora prometida para volver a casa. Sus esfuerzos se fueron alejando y parecían cada vez más inútiles. La persistencia finalmente dio sus frutos cuando el hombre, casi listo para regresar a su casa, decidió comprobar una última ubicación, un rincón oscuro del parque local. Allí, parcialmente oculto por las sombras, estaba el vagabundo. El alivio invadió a Carlos, mezclado con una descarga de adrenalina. Estacionó su auto y se acercó silenciosamente, con cuidado para no asustarlo, y su corazón latía con fuerza por las implicaciones de este momento. Cuando Carlos se acercó, el vagabundo sintió su presencia y se puso tenso, listo para huir. «¡Fabio!», gritó Carlos en voz baja, con la esperanza de calmarlo. A pesar de su tono amable, Fabio retrocedió unos cuantos pasos rápidos, siguiendo su instinto de escapar. Obviamente, Carlos aceleró el paso, decidido a no dejarle desaparecer de nuevo. Tenía la mente concentrada en acortar la distancia que los separaba. Carlos rápidamente alcanzó a Fabio y lo llamó para tranquilizarlo. «Fabio, soy el padre de Daniela», explicó con voz firme y tranquila. Ante la mención de Daniela, el vagabundo se detuvo y se volvió hacia el hombre con una mirada cautelosa pero curiosa. Carlos tomó esto como una señal para acercarse más abiertamente. Su alivio era palpable al ver los hombros tensos de Fabio. «Relájese un poco». Carlos explicó gentilmente sus intenciones, asegurándole al vagabundo que estaba allí para ayudarlo y no para hacerle daño. «Solo quiero asegurarme de que estás bien», le aseguró Carlos con un tono sincero. Esto pareció calmar a Fabio, que escuchó con más atención, y su aprensión inicial se desvaneció cuando Carlos habló. La comprensión visible en los ojos del vagabundo animó a Carlos a continuar, sintiendo que se formaba una conexión. Después de unos momentos de conversación, Fabio asintió lentamente y accedió a subir al auto de Carlos. «Te llevaré al hospital para asegurarme de que todo esté bien», ofreció Carlos, abriéndole la puerta del pasajero. El pobre hombre vaciló y luego dio un paso adelante, confiando en la promesa de ayuda de Carlos. Juntos se abrocharon el cinturón, listos para dirigirse al hospital lo más rápido posible. Con Fabio a salvo en el auto, Carlos condujo con urgencia. Sus ojos ocasionalmente lo miraban para asegurarse de que estaba bien. Las calles se convirtieron en un laberinto mientras conducía hacia el hospital. Cada giro y cada parada eran observados meticulosamente, pero ejecutados con rapidez. La urgencia era palpable en el auto, y ambos hombres eran conscientes de la importancia de brindarle a Fabio la ayuda que necesitaba lo antes posible. A medida que se acercaban al hospital, el vagabundo se volvió hacia Carlos con expresión de genuina gratitud. «Gracias por ayudarme», dijo suavemente, su voz teñida de alivio. «Lo siento si asusté a tu familia». Carlos asintió, apreciando la disculpa del pobre hombre y su reconocimiento de la situación. Fue un momento de mutuo respeto y comprensión cuando llegaron a la entrada del hospital. Un día antes, Fabio estaba en el hospital recibiendo atención urgente por una reacción alérgica provocada por el sándwich de Daniela. El personal médico trabajó rápidamente para mitigar sus síntomas, administrándole los tratamientos necesarios. El indigente, que se sentía incómodo en el ambiente estéril del hospital, agradeció los cuidados, pero se sintió abrumado por la posible carga económica y su mente se llenó de preocupaciones por los costes. Fabio le explicó a Carlos que había huido del hospital poco después de ser estabilizado. Su temor no era el hospital en sí, sino el inminente gasto de la atención médica que recibió. «No podía permitírmelo», confesó el pobre hombre, su voz teñida de preocupación. Esta revelación arrojó luz sobre su repentina desaparición, aclarando sus acciones desesperadas
para evitar una deuda que se sentía incapaz de manejar. Carlos se enteró por la policía de que su búsqueda de Fabio no era para detenerlo, sino para compartir buenas noticias. Querían informarlo sobre un nuevo programa de atención médica diseñado específicamente para personas sin hogar, razón por la cual estaban tan ansiosos por encontrarlo. Este programa cubriría todos sus gastos médicos, con el objetivo de brindarle el tratamiento necesario sin el estrés de la carga financiera. Este programa de atención médica prometió cubrir todos los gastos médicos de Fabio, un alivio que nunca había imaginado posible. Los agentes explicaron que era parte de una iniciativa para ayudar a las personas sin hogar a acceder a servicios de salud esenciales sin temor a costos inmanejables. El vagabundo escuchó atentamente y el peso de sus preocupaciones comenzó a aliviarse al darse cuenta de que este podría ser un punto de inflexión en su vida. Sintiendo una profunda sensación de alivio, Fabio aceptó completar su tratamiento bajo el nuevo programa. Agradecido por el apoyo inesperado, reconoció cómo este cambio podría mejorar significativamente su situación. Mientras estaba sentado en el hospital, ahora más relajado y esperanzado, Fabio se sintió agradecido por la serie de eventos que llevaron a este momento, apreciando la ayuda que finalmente estuvo a su alcance. Una vez finalizada su atención hospitalaria, la salud del sin hogar mejoró notablemente. La atención médica adecuada y el posterior alivio de las tensiones financieras contribuyeron a su rápida recuperación. Al salir del hospital con Carlos y Adriana, Fabio sintió una oleada de salud y esperanza. Su sonrisa era más brillante y sus pasos más seguros, mostrando los efectos inmediatos del cuidado y apoyo adecuados. Carlos y Adriana se encargaron de ayudarlo a superar las complejidades de solicitar el nuevo programa de apoyo a la atención médica. Se sentaron con él, revisaron formularios y le explicaron los detalles más finos del proceso de solicitud. La mesa de su cocina se convirtió en una oficina improvisada mientras llenaban el papeleo y hacían las llamadas telefónicas necesarias, decididos a acompañar a Fabio en cada paso. Pero Carlos y Adriana no se limitaron a la atención médica, también ayudaron al pobre hombre a encontrar trabajo. Se comunicaron con sus contactos de la comunidad y buscaron ofertas de trabajo locales, ayudando a Fabio a prepararse para las entrevistas y perfeccionar su currículum. Sus esfuerzos dieron sus frutos y Fabio recibió una oferta de trabajo de un negocio cercano, un puesto que prometía estabilidad y un nuevo comienzo. Una vez asegurado el trabajo, el siguiente paso fue encontrarle un lugar al que llamar suyo para que no se quedara en la calle. Carlos y Adriana lo ayudaron a buscar un apartamento, lo llevaron a visitas y lo ayudaron con las solicitudes de alquiler. Cuando Fabio firmó el contrato de arrendamiento de un apartamento pequeño y acogedor, fue una victoria para todos. Estaba abrumado por la gratitud, emocionado por este nuevo comienzo en un lugar al que finalmente podía llamar hogar. La transformación de Fabio fue profunda y su presencia se convirtió en un deleite habitual en las vidas de Carlos, Adriana y especialmente de la pequeña Daniela. Adoptó con cariño el papel del tío Fabio, asistiendo a los eventos escolares de la niña y pasando los fines de semana en el parque con la familia. Su agradecimiento por la ayuda de esa familia se convirtió en un profundo afecto mutuo, enriqueciendo sus vidas tanto como la de él. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.